El primer criterio de estabilidad que vamos a repasar en esta sección es el criterio de estabilidad de root. Entonces, si ustedes recuerdan de sus clases de control en tiempo continuo, el criterio de estabilidad de root básicamente tenía dos pasos. Lo primero que teníamos que hacer era crear el arreglo de root en base al polinomio característico, y una vez que teníamos el arreglo de root, podíamos evaluar el criterio de estabilidad de Roth-Hurwitz para determinar la estabilidad del sistema en lazo cerrado. Entonces, si tenemos una función de transferencia en lazo cerrado como esta ecuación, donde RDS es la entrada de mi sistema, CDS es la salida, GDS es la función de transferencia de mi controlador, GDS es la función de la planta y HDS es la función de transferencia de mi sensor de retroalimentación, podemos obtener la función de transferencia en lazo cerrado dada por esta expresión. Y la parte del denominador es lo que se conoce como la ecuación característica. Si yo igualo la ecuación característica con 0, entonces obtengo esta expresión y entonces mediante esta expresión puedo determinar los polos del sistema y como vimos en la presentación anterior, esos polos me determinan la estabilidad del sistema. Si yo agrego una acción de control, entonces mi polinomio característico viene dado por esta expresión. Y yo vi que entonces el polinomio característico lo podíamos descomponer en factores comunes, de tal manera que me quedaba z a la menos p1, z a la menos p2, z a la menos p3 hasta la pn. Y entonces yo podía evaluar cada uno de los polos para determinar la estabilidad del sistema. Sin embargo, una vez que el polinomio característico se vuelve de un orden mayor, pues eso se hace más complicado, ¿no? Se vuelve más complicado esa factorización. Por lo tanto, necesitamos un criterio que nos permita determinar la estabilidad sin la necesidad de factorizar el polinomio característico. Y para ello podemos utilizar el criterio de Root. Sin embargo, hay algo a lo que debemos de prestar atención cuando utilizamos el criterio de Root. Ya que este criterio fue diseñado para sistemas en tiempo continuo, no se puede aplicar directamente cuando estamos trabajando con sistemas de tiempo discreto. Para ello, necesitamos transformar el plano Z a otro plano complejo que se conoce como el plano W. ¿Cómo hacemos esa transformación? Bueno, utilizamos la transformación bilineal. Y básicamente, las características que teníamos en el plano S, si ustedes recuerdan, la parte izquierda del plano era la región de estabilidad, el eje imaginario era la región para sistemas marginalmente estables y la parte derecha del plano era básicamente las raíces inestables de mi polinomio. Entonces lo que tenemos que hacer es mapear el plano Z a algo que sea equivalente en el plano S para poder aplicar el criterio de Root. Entonces, mediante la transformación bilineal, podemos asegurarnos de que el interior del círculo unitario, que es la parte de estabilidad, se mapee a la parte izquierda del plano W, que la parte de la circunferencia del círculo unitario se mapee al eje imaginario y que la parte de inestabilidad, la parte externa del círculo unitario, se mapee a la parte derecha del plano para así tener las mismas características que teníamos en sistemas de control en tiempo continuo. Y como el criterio de estabilidad básicamente es un método geométrico, entonces ahora las condiciones de estabilidad que obtengamos en el plano W se van a cumplir para el sistema en el plano Z. Es importante mencionar que aunque las condiciones de estabilidad se cumplan, es decir, si el sistema es estable en el plano W, por definición es estable en el plano Z, no ocurre lo mismo con la respuesta en frecuencia o la respuesta en el canon unitario. Entonces, el comportamiento entre el sistema en el plano Z y el plano W no es el mismo. Esto es importante notarlo para cuando estemos diseñando sistemas de control en el plano W.
Bueno, regresando entonces a lo anterior, nosotros podemos convertir un sistema en Z al plano HW mediante el uso de la transformación bilineal que está dada por esta expresión. Z es igual a 1 más T entre 2 por W entre 1 menos T entre 2 por W, donde T es mi periodo de muestreo. Si yo despejo de esta expresión W, entonces puedo sacar la transformación inversa, de tal manera que ahora puedo ir de W a Z, donde W es igual a 2 entre T por Z menos 1 entre Z más 1. Y antes de utilizarla, tenemos que verificar que las siguientes tres relaciones se cumplan. Primero, que el círculo unitario en el plano Z, aquí me equivoqué, perdón, aquí no es el círculo, es decir, la circunferencia, que la circunferencia del círculo unitario en el plano Z se mapee al eje JW en el plano W, o sea que este de aquí pase al plano, en el plano W sea el eje imaginario. Que el interior del círculo unitario en el plano Z se mapee hacia la parte izquierda del plano W, o sea, la estabilidad se lleve a la parte izquierda. Y finalmente, que el exterior del círculo unitario se lleve a la parte derecha del plano W, o sea, la parte que es inestable, a la región inestable, como si fueran sistemas de tiempo continuo. Si estas tres condiciones se cumplen, entonces podemos convertir h de z a hw por medio de la transformación bilineal. Y podemos aplicar el criterio de Root para evaluar la estabilidad del sistema. Y finalmente, las condiciones de estabilidad en HW se cumplen para h de z. Y esto lo podemos demostrar por medio del siguiente problema. Supongamos que tenemos un fasor z definido en el plano complejo z. Entonces R es la magnitud de mi fasor y E a la j omega t es su ángulo. Si R es igual a 1, entonces Z está en el círculo unitario, porque si R es igual a 1 significa que conforme vaya girando mi fasor, estoy en la circunferencia de mi círculo unitario. Si la magnitud de R es menor que 1, entonces Z está en la región de estabilidad, que es adentro del círculo. Y si la magnitud de R es mayor que 1, entonces estamos fuera del círculo en la región de inestabilidad. Entonces, estas tres condiciones se deberían de cumplir para que podamos utilizar la transformación bilineal en sistemas del plano Z para llevarlos al plano W y determinar la estabilidad. Entonces, si tomamos la transformación bilineal donde W es igual a 2 entre t por z menos 1 entre z más 1, pero ahora z la igualamos con el fasor que estamos proponiendo, r e a la j omega t, podemos llegar a esta expresión sustituyendo el valor de z. Pero a partir de esta expresión es difícil determinar la parte real y la parte imaginaria de mi sistema. Para ello puedo utilizar las siguientes relaciones. Primero que nada sé que por la identidad de Euler, E a la JWT va a ser igual a coseno de WT más J por el seno de WT. Y en este sentido yo puedo definir al coseno de WT como C y al seno de WT como S. Entonces puedo obtener esta expresión simplemente sustituyendo los valores del coseno de WT y el seno de WT. Del mismo modo, por identidades trigonométricas, yo sé que el coseno cuadrado de A más el seno cuadrado de A es igual a 1. Y entonces esta expresión de aquí la puedo reescribir en términos de las variables que había determinado antes. Entonces básicamente solo vamos a hacer un cambio de variable. Reescribiendo W de esta ecuación, yo puedo utilizar las definiciones que describí previamente y entonces puedo llegar a esto. Básicamente solamente sustituye el valor de E a la j omega t por su valor de C y S. Y entonces aquí todavía tengo la parte real en el denominador. Aquí. Para ello es necesario racionalizarlo. Entonces, si racionalizamos el denominador, significa que lo vamos a multiplicar
por su propio denominador entre L. Esto es como si multiplicara por la unidad, entonces no estoy alterando en realidad la ecuación. El producto de estos dos me resulta en este de aquí, y el producto de estos dos me resulta en el numerador. Si yo saco factores comunes, puedo llegar a esta expresión, sacando el factor común del numerador, y yo sé que CS más 1, esto es igual a 1. Este con este se va, este con este y este se suman y me queda el menos 1. Entonces de aquí yo puedo llegar a esta expresión. Finalmente, continuando con el ejercicio, ahora yo quiero simplificar el denominador. Entonces tomo el denominador y lo expando. RC al cuadrado más 2 veces RC más 1 más RS al cuadrado. Hago las potencias. Saco el factor común. Yo sé que esto de aquí es igual a 1. Y entonces llego a esta expresión. Por lo tanto, de aquí, si simplifico el denominador, puedo llegar a esta ecuación, donde 2 entre t, y ahora puedo separar los términos reales y los términos imaginarios. Y entonces ahora sí, ya tengo la parte real de mi ecuación y la parte imaginaria de mi ecuación. Y a partir de ella puedo realizar el análisis para ver si se cumplen las condiciones que necesito lograr con la transformación bilineal. Entonces, si yo tomo el plano W y evalúo para esta expresión, yo me puedo dar cuenta que la parte imaginaria básicamente la puedo despreciar, porque el efecto que va a tener es solamente que me va a mover a mi sistema en el eje imaginario. O sea, aquí me va a subir o me va a bajar mi polo. Y eso en realidad no me importa demasiado porque solo me va a decir que el sistema es marginalmente estable. Sin embargo, la parte real, que es esta parte de aquí, esta parte es la que me interesa, porque esto me va a determinar el movimiento en el plano W, si voy a ir a la izquierda o si voy a ir a la derecha, y ya sé que si yo estoy en la derecha, entonces tengo un sistema inestable, si estoy en la izquierda, entonces tengo un sistema estable. Entonces es la parte que me interesa evaluar. Primero veamos el primer caso. Cuando R es igual a 1, entonces en esta expresión R es igual a 1, 1 menos 1 es 0, entre algo, todo se hace 0, significa que el primero me está mapeando el eje imaginario, o sea, me va a colocar en esa parte del plano. Entonces, Z está en el círculo, perdón, aquí es la circunferencia, está en la circunferencia del círculo unitario, por lo tanto esto se cumple. Vamos a borrar aquí. La segunda condición, que va a ser cuando R es menor que 1, entonces aquí sustituyo. Si esta R es menor que 1, significa que el menos 1 me va a hacer algo negativo y entonces el mapeo me va a llevar a la parte negativa del plano R. Significa que Z está dentro del círculo unitario, por lo tanto la segunda condición también se cumple. Y finalmente, si la magnitud de R es mayor que 1, entonces esto tiene que ser mayor que el menos 1 y por lo tanto el mapeo me va a llevar a la parte derecha del plano. Por lo tanto, Z está fuera del círculo unitario, es decir, está en la parte inestable del plano W y entonces esto también se cumple. Entonces, debido a que se cumplen las tres condiciones, yo puedo utilizar la transformación bilineal para hacer uso del criterio de estabilidad de Roth. Ahora, yo puedo llegar a partir de la expresión anterior utilizando identidades trigonométricas a esta expresión, donde W va a ser igual a J entre 2 entre T, entre 2 el seno de omega T, más 2 el coseno de omega T, y que es igual a esta expresión. Por el momento no vamos a utilizar esta expresión, pero es importante que ustedes la puedan deducir, o sea que saquen de cómo llegamos a esta expresión a partir de aquí, para que posteriormente la utilicemos cuando estemos diseñando sistemas de control en el plano W. Y finalmente, las relaciones entre el plano S, el plano Z y el plano W se pueden ver en esta figura,
Entonces podemos notar que el origen para todos los planos está dado por el punto 1. Estas son las relaciones del origen, que si yo hago un barrido en frecuencia de tal manera que la vaya incrementando hasta infinito, una vez que he llegado a más infinito tengo que pasar hasta menos infinito, y una vez que llegué a menos infinito voy decrementando hasta cero, entonces puedo hacer un barrido prácticamente de frecuencia y puedo obtener las relaciones que vemos en este mapa para el punto 2, el punto 2, el punto 2, para el punto 3, 3, el 3 y así sucesivamente. No voy a poner demasiada atención en este diagrama, pero si quieren ustedes lo pueden leer, debe estar en los libros. Una vez que hemos demostrado que podemos utilizar la transformación bilineal para convertir mi función de h de z a h de w, y entonces evaluar el criterio utilizar el criterio de Routh-Hurwitz, podemos llevarlo a cabo mediante los siguientes pasos. Primero que nada debemos de obtener nuestra función de transferencia como un polinomio donde tengamos el numerador que sea un polinomio característico con coeficientes y los coeficientes y sus variables. Y del mismo modo tiene que ser el denominador de la función. Entonces, AW habíamos quedado que iba a ser el polinomio característico del sistema que va a tener esta forma. A partir de ello es posible construir el arreglo de Routh, que básicamente consiste en tomar cada uno de los coeficientes de mi polinomio característico y siguiendo una serie de reglas puedo construir mi arreglo de Routh. Una vez que construyo mi arreglo de Routh, es posible evaluar la estabilidad de mi sistema utilizando ese polinomio característico. Y tenemos básicamente 4 casos. El caso 1 es si alguno de los coeficientes de AW es negativo, entonces el sistema es inestable y termino la evaluación de mi criterio de Routh. En caso de que todos los coeficientes sean negativos o si si algún coeficiente es igual a 0, también el sistema es inestable. Si no se cumple esta condición, significa que tengo que seguir evaluando el criterio de Routh para el caso 2. En el caso 2, básicamente desarrollo el arreglo de Routh que está dado por esta expresión, donde ustedes pueden notar que los dos primeros renglones son básicamente los coeficientes de mi polinomio característico y que los siguientes renglones yo los tengo que construir a partir de una serie de ecuaciones determinadas por estos determinantes. Entonces, una vez que yo termino de construir el arreglo de Routh, puedo evaluar el criterio de estabilidad. Y el criterio de estabilidad básicamente me dice que tengo que verificar la primera columna de mi arreglo de Routh y si no hay cambios de signo, es decir, si todos los coeficientes de la columna son negativos o positivos, entonces mi sistema es estable. Entonces todos estos de aquí tienen que ser positivos, positivos o todos tienen que ser negativos, dependiendo del caso. Entonces, si no tengo cambios de signo, entonces mi sistema es estable. Si hay un cambio de signo, el número de cambios de signo es equivalente al número de raíces en el lado derecho del plano, es decir, mis raíces inestables. Y eso me puede decir cuántos polos tengo en el lado derecho del plano que son inestables. Y con eso podemos evaluar la estabilidad. El caso 3 consiste en que si alguno de estos coeficientes se vuelve cero, entonces tengo que reemplazarlo con un valor de epsilon lo suficientemente pequeño para calcular el nuevo coeficiente utilizando esta expresión, el límite cuando epsilon tiende a cero, y entonces puedo continuar con la evaluación o puedo continuar construyendo el arreglo de Routh. Y finalmente el último caso consiste en que si alguna fila se hace ceros en su totalidad, el sistema es marginalmente estable o inestable. Y entonces puedo utilizar esta ecuación para determinar la estabilidad. Entonces,
Resumiendo, el criterio de root básicamente consiste en tomar el sistema en HZ, es decir, el sistema discreto, llevarlo a HW, a partir de ahí construir el arreglo de root, que básicamente es tomar los coeficientes A, y una vez que he construido el arreglo de root, puedo evaluar el criterio de estabilidad y a partir de ello determinar la estabilidad de mi sistema. Entonces vamos a ver un ejemplo. Consideramos el sistema de la figura donde básicamente tengo una planta, esta sería mi GDS, precedida por un retenedor de orden 0 y tengo un controlador proporcional, que es nada más una constante K. Y antes de eso tengo un muestrador. Entonces la idea es determinar el rango del controlador K en el cual el sistema es estable. Primero que nada tenemos que convertir la función de transferencia en el plano S a su equivalente discreto. Para ello, ustedes ya saben que lo que tenemos que hacer es aplicar básicamente la transformación de Z. Entonces tomamos la ecuación del retenedor de orden 0 dada por esta expresión más la planta y les aplicamos su transformada Z. Si yo hago esto, significa que yo puedo llegar a esta expresión y de esto sacar básicamente dos transformadas, que es la transformada del retenedor más la transformada de la planta. Esta parte de aquí, la segunda transformada, yo la resuelvo por medio de fracciones parciales. Entonces, aplicando fracciones parciales, puedo sacar los coeficientes que necesito. Y entonces, estas fracciones parciales me llevan a esta expresión. Ya que tengo la expresión resuelta por medio de fracciones parciales, entonces ya puedo aplicar la transformada Z, que básicamente es irme a las tablas, sacar esta transformada, sacar la transformada del sistema y entonces llego a esta expresión. Reescribiendo esta ecuación, nosotros tenemos que, reemplazando los factores comunes, es más, mejor dicho, cambiando z menos 1 a z, entonces yo puedo llegar a esta expresión que básicamente es multiplicar por z a las 2 sobre z a las 2, porque es el factor de mayor orden que tenemos. Entonces yo puedo llegar a esta expresión de aquí. Si simplificamos la ecuación, es decir, eliminamos los términos comunes, esta z con esta z se va, esta z, no me equivoqué, perdón, z no, entonces regresando, esta z con esta z se va, este z menos 1 con esta z menos 1 se va, y entonces lo que me queda, simplificando la ecuación, me queda esto de aquí. Ahora, en el problema no nos han dicho cuál es el tiempo de muestreo, t. Entonces, ¿por qué no lo proponemos cuando t es igual a 0.1 segundos? Si t es igual a 0.1, significa que yo puedo evaluar a t en esta expresión. Y de aquí, si t es igual a 0.1, yo llego a esto de aquí. Una vez que tengo la ecuación en g de z, ahora tengo que aplicar la transformación bilineal para convertirlo en g de w. Entonces, evaluando en g de z la transformación bilineal, donde t es igual a 0.1, entonces 0. entre 2 es 0.05, entonces yo puedo llegar a esta expresión si realizo toda el álgebra y puedo llegar a esta expresión final para g de w. Una vez que tengo g de w, lo que tengo que hacer es obtener la función de transferencia en lazo cerrado. Y nosotros sabemos que para el sistema que tenemos en la figura, la función de enlace cerrado básicamente es la ganancia por g de z entre 1 más k por g de z. Y una vez que tenemos la función de enlace cerrado, tomamos el polinomio característico, que básicamente es el denominador, lo igualamos a 0 y a partir de ello podemos construir el arreglo de root. Ahora podemos simplificar esta ecuación si yo escribo 1 más k sobre gw, pero g de w es básicamente un numerador
sobre un denominador. Entonces esto de aquí yo lo puedo meter en g de w y obtengo esta expresión. Y si yo multiplico la ecuación ambos lados por el denominador, entonces me queda que el denominador más k veces el numerador es igual a 0. Y entonces si yo hago eso para mi polinomio característico, entonces de esta expresión, perdón, esa no. Si yo hago eso para mi polinomio característico, que es de esta expresión, yo puedo obtener el polinomio característico que va a estar dado por esto de aquí. Donde tengo el denominador, que es esta parte de aquí, más k veces el numerador, que es esto de aquí. Simplificando los términos comunes y sacando factores comunes, yo llego a esta expresión. Y ahora que tengo el polinomio característico, ya puedo construir el arreglo de root. Entonces, si recuerdan, en el arreglo de root, básicamente teníamos... Entonces, para el arreglo de root, yo tengo que tener el orden mayor de mi ecuación, que en este caso es w cuadrada. Entonces lo construyo desde w cuadrada hasta w0. Y entonces esa va a ser mi columna de mis coeficientes. Y yo sé que el coeficiente que tengo aquí es igual a la n. Este es a la n menos 1. Y este es a de n menos 2. O bien podría ser, si n es igual a 2, entonces este es igual a 2, este es igual a 1 y este es igual a 0. Entonces el primer coeficiente es a2, este es a1 y este es a0. Y el coeficiente que tengo aquí es un 0. Entonces con eso yo armo los dos primeros renglones siguiendo la ecuación del arreglo de root. Y yo sé que el coeficiente b1 lo tengo que calcular. Entonces b1 va a ser igual a menos 1 sobre a de n menos 1 por el determinante de a n de n menos 2 de a de n menos 1 y de a de n menos 3. Si yo saco este determinante, yo puedo ver que menos 1 sobre a de n menos 1 que multiplica a n por a de n menos 3 menos a de n menos 2 por a de n menos 1 sería lo que resultaría, pero yo sé que a de n menos 3 es igual a 0, entonces esto de aquí se me hace 0, menos por menos se me hace más, y a de n menos 1 por a de n menos 1 se me va, y entonces resulta que mi b1 es igual a más a de n menos 2 y a de a2. Entonces a de n menos 2 es a 0, entonces este coeficiente es igual a 0. Entonces una vez que calculé b1, ya no tengo que calcular ningún otro término, por lo que ahora puedo evaluar el análisis de la primera columna. Vamos a borrar aquí. Entonces si yo tomo la primera columna, que es este coeficiente y este de aquí, puedo notar que todos son positivos si se cumplen ciertas características. Primero que nada, en W0, si K es mayor que 0, se mantiene el signo positivo, por lo tanto el sistema se mantendría estable. En la columna de TW1, yo puedo igualar 3.8 menos 0.18 K igual a 0. Entonces despejo K, y si yo despejo K, obtengo este valor de aquí. Y entonces para que esto se mantenga positivo, entonces K tiene que ser menor a menos 20.3.
hago lo mismo para el coeficiente en W2. Entonces, si yo despejo K de esa expresión, entonces K tiene que ser menor a 23.83 y entonces estas son las condiciones para que K mantenga al sistema estable. Entonces, yo puedo tomar las dos primeras condiciones como los criterios principales para determinar la estabilidad de K en lazo cerrado. Entonces, cuando el sistema tiene un periodo de muestreo de t igual a 0.1 segundos, se tiene que el rango de ganancia K para el cual el sistema es estable es igual a 0 menor que K menor que 20.3. Y entonces, si yo propongo ahora un tiempo de muestreo de 1 segundo y hago los mismos pasos que anteriormente, obtengo la función de transferencia en Z. A partir de la función de transferencia en Z, aplico la transformación bilineal y obtengo la función de transferencia en GW. Saco la función de transferencia en lazo cerrado, obtengo el polinomio característico y lo convierto usando la expresión anterior del denominador más k veces el numerador. Y saco los factores comunes y hago una reducción en las ecuaciones, puedo llegar a este polinomio característico, del cual puedo construir el arreglo de root, como se observa en esta expresión. Entonces puedo notar que, al igual que en el criterio anterior, yo tengo que verificar las ganancias o los rangos en los que K me va a hacer mi sistema estable. Si hago lo mismo que el otro sistema, es decir, si igualo esta expresión y la hago igual a 0 y luego despejo K y hago lo mismo para esta expresión, la igual a 0 y despejo K y hago lo mismo para este coeficiente, yo obtengo los límites a donde K me va a mantener el signo positivo, o sea, donde mi sistema va a seguir siendo estable. Y entonces yo puedo notar que para los valores anteriores yo había tenido 0, 20.3 y 23.813. Y ahora tengo 0, 2.3 y 26.89. Entonces podemos ver que cuando t es igual a 1, se tiene que la ganancia acá tiene que mantenerse dentro del valor de 0 menor a k menor a 2.39. Y entonces podemos notar que entre más rápido el tiempo de muestreo, entre mayor sea el tiempo de muestreo, mayor es el rango de estabilidad para el sistema. Y entonces esto lo podemos verificar utilizando MATLAB. Entonces me voy a MATLAB, hago un nuevo diagrama de Simulink, configuro los parámetros de mi simulación, que en este caso yo voy a estar trabajando con un tiempo fijo. Y aquí le dije el auto, pero bien podría ser discreto. Y un paso fijo de 1 por 10 a la menos 3, le doy OK. Entonces me jalo una función de transferencia discreta y me llevo los parámetros de mi sistema. Y esta sería la función de transferencia en enlace abierto. Déjenme acomodar la pantalla. Ajá, así está. Vamos a ver, entonces la función de transferencia de mi sistema enlace abierto para cuando t era igual a 0.1 es esta de aquí. Y entonces, déjenme acomodar. Entonces, esta de aquí, yo la puse en el primer bloque de Simulink. Solamente puse los coeficientes y le puse la ganancia, que es el controlador proporcional que tenemos. Y ahora la segunda función de transferencia, que es esta de aquí, para cuando t es igual a 1 segundo. Entonces lo puse aquí. Copié los coeficientes que teníamos en el sistema. Y es importante que cambien el tiempo de muestreo. Entonces aquí es 1 segundo. Y en la función anterior es 0.1 segundo. Y entonces tenemos nuestras ganancias. Yo lo corro. Puedo ver respuesta del sistema ante un
escalón unitario y vemos que son básicamente iguales. Sin embargo, los criterios de estabilidad me dicen que la primera ganancia tiene que ser menor que 20.3. ¿Qué pasa si yo la pongo en 21? Entonces, si yo la pongo en 21, entonces lo que pasa es que mi sistema se inestabiliza. Entonces, el control puede hacer que mi sistema se vuelva inestable. Pasa lo mismo para el segundo caso. Yo aquí le pongo 3 y mi límite superior es 2.39. Entonces, el control se vuelve inestable y hace que mi sistema diverge. Por lo tanto, esta ganancia tiene un límite en el cual debe de estar para que el sistema funcione correctamente. Entonces esto ustedes lo pueden verificar si hacen la simulación en MATLAB. Y finalmente, para cerrar esto, debe de haber una manera en la que nosotros podamos llevar a cabo la evaluación de la estabilidad sin la necesidad de convertir un sistema en otro, en JW, y después aplicar el criterio de root. Entonces, si nosotros podemos eliminar esto, podríamos trabajar directamente en el plano Z. Para hacer eso, nosotros tenemos el criterio de estabilidad de Yuri. Y la prueba de estabilidad de Yuri me permite trabajar directamente con el polinomio característico en Z para evaluar la estabilidad de mi sistema en tiempo discreto. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima sección.